En el corazón de África Central, un país vive entre dos lenguas oficiales, el francés y el inglés. Pero desde hace décadas, una tercera lengua crece, se infiltra, se transforma, el español. En Camerún miles de estudiantes la aprenden cada año, pero más que una lengua, el español se ha convertido en un proyecto, una aspiración, una identidad en construcción. El español entra en el sistema educativo camerunés a mediados del siglo XX. Durante mucho tiempo fue una lengua secundaria, una opción entre otras, pero poco a poco se expande en los liceos, en las universidades, en la imaginación de los jóvenes. Hoy Camerún se posiciona como uno de los países africanos con mayor número de estudiantes de español, una lengua extranjera que empieza a sentirse propia. En 2022, el hispanismo camerunés entra en una nueva era. Por primera vez, investigadores, docentes e instituciones se reúnen en un mismo espacio. El primer Congreso Internacional de Hispanistas Cameruneses se celebra. Es un momento fundacional. Se cuestionan las nuevas voces del hispanismo en Camerún. Se cuestionan los métodos de enseñanza y, sobre todo, se reconoce una evidencia. El hispanismo camerunés existe. Con los que tenemos el convenio en fase de papel. Estamos discutiendo las cláusulas y nos estamos peleando en el buen sentido de la palabra. Soy camerunés y soy ante todo un africano. Yo creo que solo decir en las camerunesas, en fin, los africanos. 2 años más tarde, el debate evoluciona. Ya no se trata solo de enseñar español, sino de vivir el español. El segundo congreso aborda una cuestión crucial, la inserción socioprofesional. ¿Qué futuro para los estudiantes de español? Traducción, diplomacia, turismo, cooperación. El hispanismo deja de ser un saber para convertirse en una oportunidad. En 2026, el hispanismo camerunés se proyecta hacia el futuro. Innovación pedagógica, tecnologías, inclusión. La enseñanza del español se reinventa, de la tradición a la digitalización, de la repetición a la creación. Camerún ya no solo aprende español, lo transforma. Pero el hispanismo no se construye solo en los congresos. También vive en las aulas, en la voz de los estudiantes, en la voz de los alumnos, en la emoción de una competencia. Las Olimpiadas Nacionales de Español reúnen cada año a jóvenes de todo el país, de África Central también. Escribir, hablar, crear, escuchar. Aquí el español deja de ser una asignatura y se convierte en experiencia. No es cierto. ¡Qué increíble! La Día de la Madre y la publicidad. Remontándonos a los años 60, recuperaremos el sonido de anuncios de radio relacionados con tan señalado día. Publicidad vintage de tono almibarado que en muchos casos rezuma machismo. No obstante, no perdamos de vista el contexto histórico. La mujer debía ser entonces buena esposa y buena madre. Así pues, mensajes y eslóganes publicitarios para las madres se movían entre el ámbito doméstico y los productos de belleza. En la década de los 70, el regalo estrella del Día de la Madre era una medalla. Ser madre es dar mucho y pedir poco. Ofrezcamos la medalla de la madre. Ella no la espera, ella no la pedirá jamás. Por eso, en el Día de la Madre, la medalla de la madre que dice: dar mucho, pedir poco. Con las mujeres dedicadas a las tareas del hogar, para el Día de la Madre se abría un amplio abanico.
un barrio de Madrid bastante céntrico. Vive con su madre, Pepa, y sus 2 hermanos, Jaime el mayor y Cristina la pequeña, que tiene 14 años. Manu tiene 15. Muchos fines de semana, Manu y sus hermanos están en casa de su padre Fernando. Su padre vive con Nancy, una mujer boliviana que tiene 2 hijos, Andrés y Ángela. Jaime se entiende muy bien con Andrés porque tienen la misma edad. Y Cristina y Manu se entienden. Del 7º curso de bachillerato en Liceo Bilingüe de Mbalgo. Participar a esta tercera edición fue muy educativo para mí. Bueno, soy la señora Busa Abay del Liceo Bilingüe de Mbalgo. Participar a esta tercera edición fue una novedad para nosotros, yo con mis alumnos, y fue, como decir, una buena experiencia. En Camerún, el español no solo se aprende, se escribe también. Poetas, novelistas, investigadores. Una nueva generación crea en lengua española. Sus textos hablan de identidad, de memoria, de exilio, de esperanza. El español se convierte en un espacio de expresión africana, una lengua adoptada, pero profundamente reinventada. En paralelo, asociaciones, clubes, colectivos locales desarrollan iniciativas propias, talleres, encuentros, actividades culturales, espacios donde el español se vive fuera del aula. Para mí, el dinamismo de los profesores de español de aquí y de allá es algo completamente fuera de lo común. Lo digo porque se puede ver claramente que en esta tercera edición, al ver cómo se organiza, cómo se han hecho las cosas, cómo se desarrollan las actividades, se puede pensar que es un congreso que lleva más de 20 años. Se trata de la tercera edición y se hace cada 2 años. Entonces yo puedo decir, sin riesgo de equivocarme, que es algo extraordinario. Es algo que se ve claramente que la gente ha puesto mucha energía, muchas ganas de hacer las cosas, los organizadores, los participantes, y la movilización, sobre todo, la capacidad de movilizar a la gente. En Camerún prácticamente es difícil movilizar a tanta gente. Una actividad muy difícil que se pueda conseguir a 100, 200 personas, y se da cuenta a través de esta actividad de congreso que se puede hacer muchas cosas en Camerún, y por eso yo agradezco el dinamismo, porque claramente abre los ojos al mundo hispánico, ayuda a que la gente se pueda reunir, intercambiar, charlar, gente de diferentes horizontes. Y eso es muy interesante, ver a pueblos de distintos orígenes pues que se encuentran en Camerún, que no es tampoco un país hispanófono, pero que estamos aquí para hacer las cosas, para compartir lo que tenemos, lo que sabemos, lo que estamos aprendiendo también, pues recibir de otras personas. Así que se puede agradecer y felicitar claramente
a todo el equipo de organización y los patrocinadores también, los que apoyan el proyecto y los participantes. Y la verdad, muchísimas gracias por todo. Esperamos que al día de mañana pueda ir todavía más adelante. Muchas gracias. Pienso que el hispanismo camerunés está viviendo hoy un momento particularmente dinámico. Lejos de ser una simple disciplina académica, el español se ha convertido en un espacio de intercambio, de creación y de proyección internacional. Este dinamismo que se observa desde casi una década se explica por la convergencia de varias fuerzas como los docentes que se implican y se comprometen y que innovan en contextos a veces relativamente difíciles. También se puede mencionar a los estudiantes que se implican, sin olvidar el papel estructurador de las asociaciones y las entidades de la sociedad civil como PIA2 Camerún, como APILEC y Afrolética del Dr. Kemeka, compañeros de Banderas Quam y África Activa de Simon Nong desde la diáspora. No tenemos que olvidar también la implicación de las instituciones que acompañan este momento, como la Embajada de España en Camerún, el Instituto Cervantes, la Fundación Mujeres por África, Casa África, la Fundación Ramón Areces, CEPIE, abriendo caminos sin ser exhaustivo. A esto se tiene que añadir un factor muy importante y decisivo. Hablo del espacio digital que amplía hoy los terrenos de aprendizaje, de difusión y de colaboración. Bueno, para terminar, puedo decir que el hispanismo camerunés no vive simplemente una especie de crecimiento, sino que está en una verdadera dinámica de transformación. Y esta transformación es sin duda una de las más prometedoras del espacio hispánico de África y del mundo. Soy Amidou Fabule, docente de L, Español Lengua Extranjera. Hablando del hispanismo en Camerún, yo pienso que desde hace unas décadas el español en Camerún tenía un gran empeño, porque yo pienso que en un momento es como si hubieran olvidado a los hispanistas de Camerún. No había ningún evento cultural en español. La única manera que sabíamos que vive el español en Camerún era en las aulas, pero hoy en día merced a la creación de PAE2 ha dado otro impacto muy positivo al hispanismo. Pensamos que existimos. Ahora considero a PAE2 como portavoz del hispanismo en Camerún. Hablando del futuro del hispanismo en Camerún, yo diría que soy muy optimista, pero al mismo tiempo tengo unas preocupaciones. Primero, soy optimista porque el español hoy es una de las lenguas más habladas en el mundo y poder hablarla en el contexto de mundialización de hoy es una ventaja importante. Y el sistema educativo camerunés ya ofrece esa oportunidad a los jóvenes. También soy optimista porque el dinamismo creativo de los jóvenes cameruneses les permite valorar nuestra cultura, la de Camerún, incluso a través del uso de la lengua española. Sin embargo, me preocupa el sistema de enseñanza y aprendizaje de esta lengua. Hoy en día, el aprendizaje del español a menudo carece de sentido concreto, yo lo diría así. Carece de motivación y de orientación clara. Muchos alumnos estudian esta lengua durante años sin saber realmente para qué les servirá. Y muy pocos continúan estudiando la lengua en la universidad. El problema no es la lengua en cuanto tal, sino la falta de objetivos claros. De hecho, vemos que algunos estudiantes
cuando tienen una oportunidad concreta después del bachillerato, por ejemplo, estudiar en el extranjero o viajar simplemente, pueden aprender otra lengua en pocos meses. Esto demuestra que la motivación y los objetivos son más importantes que la duración en el aprendizaje, porque uno estudia durante 5 años en el secundario y al final lo abandona para estudiar otras cosas y nos preguntamos por qué ha tenido que estudiar tantos años. Por lo tanto, si queremos asegurar el futuro del hispanismo en Camerún, pienso que es necesario pensar de nuevo el sistema, vincular el aprendizaje con oportunidades reales, fomentar la movilidad académica y sobre todo dar a los alumnos razones claras para poder aprender la lengua española. Sí, para resumirme, diría que el futuro del hispanismo en Camerún, claro que es prometedor, pero como lo he dicho, dependerá de nuestra capacidad de hacer del español una lengua útil, viva y llena de oportunidades. Gracias. Arriba la santa lengua, Dios os rodea, gente de aquí y de allá. Viva P2, viva Camerún, viva Senegal, viva España.